Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300-9470. Bueno, en este primer programa vamos a contar con nuestra primera invitada, que verdaderamente para nosotros es un honor tenerla acá en el estudio. Ella es Victoria Mendizábal, licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Farmacología de la Universidad de Buenos Aires, máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la Universidad Pompeu Fabra. Realizó estudios postdoctorales en la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra, donde se especializó en neurobiología de las adicciones. Ha sido docente de la UBA, de la Universidad de San Martín, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de la Universidad Pompeu Fabra. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto en el ámbito de las ciencias experimentales como en el campo de la comunicación científica y médica. Es autora de diversas publicaciones científicas en revistas internacionales con referato, como así también de artículos de divulgación. Actualmente colabora con el Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra y coordina en la Argentina el programa de posgrado en Comunicación Científica, Médica y Ambiental y el programa de posgrado en Comunicación Médica centrada en el paciente, ambos impartidos por la Universidad Pompeu Fabra en Buenos Aires. Bueno, Vicky, bienvenida, gracias por estar con nosotros, es un verdadero honor que estés acá. Bueno, gracias a ustedes. Después de todo eso, lo de Vicky sonó como muy cercano, ¿no? Casi que me queda mejor. A vos que nos estás oyendo te tenemos que contar que un poco la culpable o la responsable por quien estamos acá, la artífice, la mentora de que nosotros estemos acá es Vicky, porque fue la que nos coordinó en el posgrado que hicimos en la Universidad Pompeu Fabra sobre comunicación científica, médica, ambiental. Y un poco creo que nos debíamos esta invitación contigo para hablar un poco de lo que es la comunicación científica y que nos cuentes en qué consiste esto de la comunicación científica, que nosotros estamos empezando a hacer nuestros primeros pasos en esta radio y en este espacio. Bueno, yo antes que nada les quiero agradecer la invitación. Para mí la verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Siempre en lo personal me toca como una fibra hasta emotiva, diría, cuando los exalumnos van haciendo sus propias experiencias y van generando nuevos espacios como este que se inicia hoy, así que gracias por invitarme. Sí. ¿Estás contenta también con nosotros sí, aquí? Claro. La palabra. Vicky, yo quería, digamos, la primera pregunta que yo te haría es lo siguiente, a ver si un poco la inquietud también que manifestaba Norberto. Cuando yo le dije a mis amigos en Venezuela, me voy a Buenos Aires a hacer un posgrado en comunicación científica, no entendía nadie nada. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué? Pero te pregunto, ahora yo le voy a decir a mis amigos que escuchen a la coordinadora del posgrado que hice. A ver, comunicación científica, a ver, ¿cómo agarramos eso? ¿Qué es la comunicación científica, Vicky? ¿Qué dirías? Bueno, a ver, ya es complejo explicarlo, ¿no? Pero yo, para resumirlo, diría que en principio suena raro porque uno dice ciencia, comunicación, estas dos cosas como que no parecería como que no tienen mucho que ver, porque uno la ciencia la imagina dentro del laboratorio, los científicos imagino que se comunicarán, dirá la gente, pero uno en principio cuando dice comunicación científica quizás imagina cómo se comunican los científicos dentro de la comunidad científica. Y en realidad la comunicación científica también es eso. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, todo eso que está pasando en la comunidad científica cada vez más está fuera de los límites del laboratorio, llega a la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de las acciones que hacen distintas instituciones, las empresas, nuevos productos que aparecen en el mercado. Entonces la ciencia ya no es algo que está ahí lejano en el laboratorio, y por lo tanto hace falta que de alguna manera la gente que comunique esa ciencia sepa hacerlo. Un poco lo que decían al principio ustedes, los médicos tienen una ciencia médica a su disposición y es deseable que tengan una conciencia médica también,
pero bueno, muchas veces no tienen las herramientas para comunicarse con sus pacientes, por ejemplo. Entonces yo diría que la comunicación científica es una disciplina nueva, bastante desconocida, a la que pueden llegar todas las personas que tengan algo que comunicar con respecto a un avance científico, con respecto a un avance médico, incluso con respecto a cuestiones ambientales. Sí. Sí, y a propósito de eso, si está bien lo que estabas diciendo, ¿y quién debe comunicar eso? Es decir, digamos, es el trabajador de la salud, el periodista, el científico, que son también los actores que participan en esa comunicación, ¿no? Esto es, históricamente, digamos, ese comunicador o esa persona, o se pensó en el comunicador científico, básicamente en un mediador entre la comunidad científica y la sociedad, ¿sí? Que este rol lo cumplía el periodismo científico, históricamente de ahí parte, ¿no? O los divulgadores, los científicos que tenían como una faceta de divulgación, una habilidad de comunicación que tenían la capacidad de llegar a la sociedad. Pero hoy por hoy eso se ha diversificado, ya no son solo los científicos o solo los periodistas quienes comunican ciencia, sino que son todos, o sea, un médico cuando se comunica con su paciente, una empresa cuando comunica una innovación que ha adquirido alguno de sus productos, o cuando hay una crisis, por ejemplo, como la de la gripe A, el Estado, la administración pública tiene que salir a explicar, el Ministerio de Salud tiene que salir a explicar, bueno, todos esos emisores nuevos están comunicando ciencia. Y lo deseable sería que lo supieran hacer bien, ¿no? Y hoy la situación de Argentina en cuanto a esto de la comunicación de la ciencia, ¿cómo la ves vos, que conocés otros países de Latinoamérica y España mismo? Bueno, yo creo que hace unos años que está empezando a haber como una apertura en este sentido, digamos, en términos de formación, o sea, están apareciendo ofertas para formar en este campo. También la comunicación de la ciencia va completamente ligada a la producción científica. En los últimos años en Argentina y en Latinoamérica hemos visto cómo se ha empezado a promover el desarrollo científico y tecnológico como una política de Estado. Esto está cambiando, está generando nuevas cuestiones y eso hace necesariamente que haya más espacios en donde se requiera gente que comunique, ¿no?, estas cuestiones. Sí, a mí me llamaba la atención en una de las mesas de discusión que tuvimos en el posgrado y un poco ya saliendo de los actores, ¿no?, emisores, ahora de los receptores, es decir, porque, digamos, siempre hay como una impresión de que la gente pareciera no interesarse en la noticia científica, en el contenido científico en los medios de comunicación. Hemos visto pues que a lo largo de los últimos 5 o 10 años en los diarios masivos las notas científicas están cada vez más confinadas y comparten espacios quizás no propios. Y me preguntaba, era una pregunta que yo me hacía, realmente, digamos, para consumir la noticia, hay interés, hay lectores interesados, hay receptores interesados en el contenido científico, en saber de ciencia. ¿Qué dirías de eso? Yo diría que sí. Yo diría que sí, que hay un prejuicio con respecto a la pasividad de la sociedad con respecto a estos temas. Hay numerosas encuestas de percepción que uno podría decir, bueno, la gente dice que sí le interesa porque es políticamente correcto que te interese la ciencia, pero realmente yo creo que hay un interés sobre todo por temas médicos, por temas ambientales, hay un creciente interés sobre esto, y lo que diría es que en realidad ese interés está directamente ligado a una cuestión propia, a una cuestión personal. No es lo mismo que yo me interese por entender qué significa el sedentarismo cuando me siento tocado, cuando ustedes hablan del sedentarismo, a hablar del sedentarismo por el sedentarismo mismo, ¿no? Me parece que es fundamental para llegar a ese receptor, hablarle en un lenguaje que se sienta identificado, ¿no? Sí, sí. Y también de algún modo cuando hablábamos de que pareciera que la ciencia no tiene relación con la sociedad, ¿no? Y lo que hablábamos nosotros en el posgrado, que es yo le digo en la charla con mis amigos en los cafés, que la ciencia está día a día con uno, es decir, en el celular, cuando estoy tosiendo, cuando voy a tomar agua, es decir, la ciencia está en hervir agua, es decir, está en la cotidianidad nuestra, ¿no? Es la reflexión de alguna manera que la gente un poco como que toma conciencia de eso, que la ciencia realmente la vivimos, ¿no? Día a día.
No sé, Miguel, si querías acotar. La semana pasada tuve una experiencia muy interesante con mis colegas, pues tuve unas jornadas interdistritales de la Sociedad de Cardiología, de todo el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, y justo estaba en el comité organizador, y una de las charlas que tuvimos que hacer a la mañana fue la mesa de prevención cardiovascular. Me pidieron dar una charla por la zona oeste, donde yo trabajo, y enfoqué lo que es un equipo interdisciplinario de prevención cardiovascular. Y cuando la charla me di cuenta que después había pegado mucho, porque se había hablado de algo distinto de lo que habitualmente se habla en los foros médicos, porque hablé de interdisciplina, de relación entre colegas y de interrelación con el de afuera, que en realidad no es tan de afuera, es el paciente, pero bueno, fuera del ambiente médico. Solamente el hecho de haber hablado de la relación comunicacional entre colegas de distintas especialidades fue un bombazo, porque realmente parecía que estaba hablando en otro idioma. Es que es y me di justamente cuenta algo muy importante, el bache, el agujero negro que hay en este aspecto de la que es comunicación. O sea, ¿cómo nos puede costar comunicarnos con el que no es médico si nos cuesta comunicarnos entre los médicos? Y es un tema que lo pongo también, si alguien quiere opinar en Facebook, porque me parece que es muy interesante cómo nos ven a los médicos el paciente, la gente, ¿no? ¿Verdad? En este aspecto de comunicación. En comunicación, ¿no? O sea, básicamente en no cómo le explican médica, y lo que está tomando en conducta el médico con el de paciente. calidad médica, porque es excelente el médico, pero el tema puntualmente que la comunicación. Estamos ahora en el bloque de comunicación. Entonces, Claro. ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo nos critican? ¿Cómo nos ven? Pero de buena onda, ¿no? Yo creo que aprovechar que tenemos bien. Aprovechar que tenemos entonces a Vicky aquí, y tomando lo que está diciendo Miguel, tenemos a médicos, ¿no? Y la experiencia de hoy, que estamos en esta cabina de radio, para mí como periodista, con dos médicos, los médicos comunicando, un poco la experiencia en el programa de los médicos comunicando. ¿Qué nos dirías de eso? Como comunicadores, los médicos. Bueno, es que los médicos me parece que históricamente siempre han tenido un papel importantísimo a la hora de comunicarse con sus pacientes. Yo creo que tienen una habilidad. El punto creo que es desde qué lugar se comunica, ¿no? En el caso de los médicos, que me parece que ahora está como habiendo un cambio de paradigma en cuanto al modo de comunicarse. Muchos médicos quizás entienden que comunicar es informar, y esto no es así. O sea, muchas veces escuchamos, bueno, yo le informé al paciente acerca de lo que tiene, lo que le va a pasar, se lo dije, dice, etcétera, pero no chequean. Claro, ¿entendió el paciente? Ese paciente haya entendido, haya registrado, ¿no? Esto es algo importante, y entonces hablamos de comunicación centrada en el paciente, ¿no? Centrada en comprender si entendió, si va a hacer lo que yo le indique que haga, cómo lo va a hacer, chequear que realmente, que efectivamente lo haga. Y esto es fundamental, sobre todo en patologías crónicas, que son las que en los próximos años veremos incrementarse notablemente, ¿no? Sí, y hay unos que tienen más habilidades que otros. Exacto. Para la comunicación, es decir, según, digamos, que tienen la posibilidad, la capacidad, y no, ¿cierto? Sí, también están los médicos mediáticos, los mediáticos, ¿no? claro. Como por ejemplo Norberto y Miguel a partir de ahora. Los doctores mediáticos. Ya estamos en el horno. Ya nos dio, ya está. Que me parece muy importante, porque sobre temas médicos hablan todos los actores, y muchas veces los médicos no quieren salir a hablar en los medios de comunicación porque hay un temor acerca de malas interpretaciones, etcétera, y me parece que ese lugar, si no lo ocupa alguien que sabe, lo va a ocupar alguien que no sabe, y me parece que los médicos se tienen que animar, o sea, dije esto de mediático no peyorativamente, sino todo lo contrario, se tienen que animar a comunicar más allá del consultorio en otros espacios, ¿no? Como por ejemplo la radio, que se sabe que llega a todos los hogares. ¿Y cómo estamos comunicando hoy la ciencia, Vicky? A ver, tú que eres nuestra coordinadora. ¿Qué les voy a ¿Qué decir? dirías? Es como que me pregunten qué puedo decir de mi hijo de 3 años. Vamos bien. Por supuesto, son los mejores. ¿Qué voy a decir? En algún momento comentaste que que la oferta de formación estaba incrementándose. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Qué posgrados, qué cursos, qué cosas hay que uno puede seguir formándose en esto de qué es la comunicación? Bueno,
En este sentido, cuando hablábamos de la historia, un poco de la divulgación y de la comunicación en la Argentina, me parece que es inevitable nombrar a alguien que fue el doctor Belokopitov, que fue el precursor, digamos, de la divulgación en la Argentina, es decir, de esta necesidad de que los científicos se comunicaran con la sociedad, contaran qué es lo que estaban haciendo, y él generó escuela en la Fundación Instituto Leluar, donde a partir de ahí se fueron creando centros de divulgación en distintas facultades y universidades, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, y fueron apareciendo centros de divulgación que actualmente siguen brindando cursos sobre redacción o sobre comunicación o sobre divulgación. Esto, digamos, que sería el primer paso en la profesionalización, digamos, de la comunicación científica. Después fueron apareciendo otras cuestiones, como por ejemplo el posgrado de comunicación científica, médica y ambiental de la Pompeu Fabra, que arranca en el 2008. Y también han aparecido otras ofertas en otras universidades, como ahora en la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad de Río Negro, que también tienen ofertas de posgrado en este tema, con distintas orientaciones, más orientado al audiovisual o al periodismo o a distintos tipos de acciones de comunicación de la ciencia. Y en ese sentido, en la Argentina, en relación con otros países, ¿qué referencias tienes, por ejemplo, en cuanto a la formación de comunicadores especializados en ciencia? ¿Tienes alguna referencia? Si los bien cercanos, Brasil, Chile, por ejemplo. Bueno, Brasil tiene una política muy importante, o sea, va bastante adelante del resto en Latinoamérica. Y bueno, y otros países también tienen, Venezuela, Colombia, Chile. Lo que pasa es que no hay quizás, y por eso en el caso del posgrado de comunicación de la Pompeu empezamos a ver gente como tú, que viene a Buenos Aires a formarse. Este año hemos tenido gente de Chile, de Perú, de Uruguay, de Colombia, con lo cual pienso que hay como todavía un campo fértil como para desarrollar propuestas de formación en otros países. También hay redes internacionales que van haciendo cursos en distintos puntos de Latinoamérica. Pienso que es algo que recién está empezando, está ¿no? el germen. Está el germen y se está poco a poco consolidando, y yo auguro que va a seguir creciendo. No sé hasta cuándo, pero yo creo que va a seguir creciendo, porque sobre todo no se trata de formar comunicadores que se dediquen a la comunicación masiva, sino se trata de que los distintos profesionales que tienen que comunicar estas cuestiones tengan las herramientas. O sea, no se trata de que un médico se transforme en un periodista, ni se trata de que un enfermero se transforme en un comunicador, o que un abogado que tiene que lidiar con cuestiones médicas, yo qué sé, litigios por mala praxis o cuestiones así, tenga que transformarse en un periodista, sino que se trata de incorporar estas habilidades de comunicación, este conocimiento del mundo de la comunicación de la ciencia a distintos ámbitos, ¿no? ¿Y acá en Argentina hay alguna organización, algún grupo que aglutina así los comunicadores científicos? ¿Está haciendo? ¿Tienen pensado que haya? ¿Cómo es? Bueno, en la Argentina sí existe una red de periodistas científicos que arrancó, digamos, desde el lado del periodismo hace creo que 3 o 4 años, que es la Red Argentina de Periodismo Científico, que básicamente se dedica, digamos, a reflexionar sobre la propia profesión del periodista científico. Ese es como su principal objetivo, y buscar que esa comunicación sea ética, etcétera. Y por otro lado, la otra organización que te puedo mencionar es una organización que nace a partir justamente de la inquietud de los egresados del posgrado de comunicación científica, médica y ambiental. Tengo que pasar el chivo, chicos. Sí. Y bueno, que es la Asociación Comunicaciencias, que es una asociación en formación, que a diferencia de la red de periodistas, lo que intenta es no limitarse al periodismo, sino promover proyectos en donde la comunicación de la ciencia tenga un papel importante o relevante para solucionar algunos problemas de la sociedad. ¿Sí? Entonces ahí se aglutinan no solo periodistas, sino médicos, científicos,
y todas las profesiones que se les puedan ocurrir, ¿no? Está empezando, ¿no? La iniciativa Está de Comunicaciencias, empezando, ¿no? está empezando, se está tramitando la personería jurídica en este momento y bueno, Sí. y se va a empezar a Sí, trabajar y a camino. hacer, claro, este tipo orientado, digamos, hacia ese lugar, ¿no? Hacia promover la comunicación de la ciencia como una manera de generar mayor bienestar en términos de salud, en términos ambientales también. Ujú. Esos son los temas que interesan. Bueno, Vicky, la verdad que ha sido un honor para los tres haberte tenido acá, que compartieras con nosotros esta primera experiencia en el programa de radio, en este programa que se llama Conciencia Médica. La verdad que muy agradecidos por tu visita.